Bueno, estos versículos que leímos, para muchos comentaristas, hasta el versículo 11, son considerados uno de los más bellos de la parte cristológica del apóstol Pablo. Tiene una riqueza extraordinaria, porque tiene un vocabulario bien preciso, ordenado, está rico en un paralelismo, tiene prosa poética del griego, y como es tan ordenado, tan bonito, para algunos comentaristas esto dicen que fue un himno que se cantaba en el periodo de la iglesia primitiva y que el apóstol Pablo lo dejó escrito, ya sea que él lo escribió o que lo cantaban y él lo transcribió. Y tiene un mensaje que se centra en el conocimiento de Cristo y cómo este conocimiento de Cristo lleva a una vida activa, a una vida práctica, tomando estas dos dimensiones juntas, tanto lo que es el conocer a Dios, la teología podríamos decir, con la práctica. Y estos versículos nos muestran que siempre están unidas. Y es por eso que les decía que puedan tener abierto su celular en el caso para poder estar ahí atentos, pero primero vamos a orar para que el Señor nos guíe en esta predicación. Oremos. Padre Celestial, estamos delante de su presencia para poder, Señor, solicitarle por iluminación, Señor, del Espíritu Santo, que nos utilice hoy día para comprender su palabra, para entender y conocer más de la vida y obra del Señor Jesucristo, para conocerlo más a Él. Y también esto, Señor, llevarlo a la práctica. Padre, ayúdenos a estar más unidos como iglesia, más unidos a Cristo también. Esto se lo pido en el nombre de su Hijo Santo. Amén. Ya como les mencionaba, nos encontramos en la segunda predicación del segundo capítulo. Vamos avanzando con pasos firmes en esta carta a los filipenses. Una de las cosas que habíamos mencionado, que esta carta está llena de un conocimiento de Cristo, de un conocimiento cristológico. En la primera parte del capítulo 1, o sea, el capítulo 2, el pastor nos había guiado con el título El camino cristiano desde el camino de Cristo, donde el apóstol Pablo nos había presentado una serie de aspectos que la iglesia debe aportar como un estilo de vida y que estos aspectos impactan a la unidad de la iglesia. Estos aspectos incluyen el ánimo y consuelo, el amor mutuo, la unión cristiana en el espíritu, la armonía de pensamientos y de actitudes. Todos estos aspectos se buscan en la iglesia, pero están concretizados y se completan en la persona de Cristo, quien muestra con su ejemplo, con su servicio y con su humildad que Él cumple todos estos aspectos. Y es por eso que el objetivo de la prédica de hoy es que nosotros podamos conocer más de Cristo, que imitamos su sentir y su actitud para el bien de la iglesia. De ahí que el sermón de hoy día tiene como título Jesucristo, Dios y siervo humilde. Jesucristo, Dios y siervo humilde. Y lo tengo dividido en 4 versículos, justamente, o sea, en 4 partes que son los 4 versículos. El primero tiene que ver que es la forma de pensar de Cristo. En el segundo, la preexistencia y divinidad de Cristo, versículo 6. Tercero, la encarnación de Cristo. Y el cuarto, la muerte de Cristo. Y vamos a empezar con el primer punto. Sí, puedes ir a la siguiente, no hay problema. Vamos a empezar con el primer punto, que es en el versículo 5. Una traducción literal de este versículo, del versículo 5, sería: por eso pensad entre vosotros lo que también en Cristo Jesús
Voy a leer de nuevo. Por eso pensad entre vosotros lo que también en Cristo Jesús. Este pasaje reitera lo mencionado en el versículo 2 del capítulo 2, cuando el apóstol Pablo habla sobre que tengan la misma forma de pensar. Dice, colmad mi alegría, siendo el mismo sentir, teniendo el mismo amor, una sola alma, idénticos sentimientos. El apóstol Pablo ya estaba alegre por la iglesia de Filipenses, porque ya estaban creciendo, se estaban fortaleciendo por lo que habían recibido, por lo que habían realizado y las noticias que había recibido de Epafrodito. Pero esta alegría no era suficiente. Por eso el versículo dice, colmad mi alegría, completad mi alegría. Quería que su alegría fuese aún más allá. Que esta alegría fuese ligada a la unidad y a la armonía entre los hermanos. Por eso que dice, completen mi alegría, como dice la versión del 60, teniendo el mismo modo de pensar. Pero ahora, no solamente él se pone como ejemplo, sino que coloca como ejemplo a Cristo, como un modelo de actitud a seguir. Y llama a tener esta misma forma de pensar. El apóstol establece una conexión entre lo que había sucedido anteriormente con lo que sucederá ahora, uniendo las actitudes de los creyentes con la actitud que tuvo Cristo Jesús. ¿Quién es el gran modelo? Porque como les decía, es en Cristo que se encuentran todas las actitudes. Jesucristo es la personificación de las actitudes que se mencionan ahí. Es la personificación de la bondad, de la unión. Entonces, el apóstol Pablo espera que de esta forma de pensar que tenía el mismo Jesucristo y que tenía el mismo apóstol, caracterice a los filipenses y les anima a que tengan esta actitud. Por tanto, los pensamientos, las actitudes, los deseos, las disposiciones de los creyentes estén de acuerdo a Cristo, estén unidos a Cristo y también se puedan presentar a Cristo. Entonces, que tengan la misma forma de pensar. Y es por eso que el apóstol Pablo, en la primera parte de este versículo 5, dice, tened entre vosotros. Es una solicitud en plural. Es una solicitud, es un llamado para toda la iglesia. No es para solamente los que dirigen la iglesia o para los líderes, sino que para todos los creyentes, que tengan entre vosotros el mismo sentir que tuvo Cristo Jesús. Una versión de la Biblia de las Américas, dice, tengan unos con otros las mismas disposiciones que estuvieron en Cristo Jesús. Entonces, esta solicitud, que tengan unos con otros, es un llamado a la unidad de Cristo. Es a que tengan la misma mentalidad que tuvo el Cristo como siervo, como que tuvo con respecto a su prójimo. Y vamos a repasar un poco cuáles son estas actitudes que habíamos visto anteriormente. Dice uno en el versículo 2, que fuesen unidos en alma y mente entre ellos, con el apóstol y ahora con el mismo Jesús. Que no hagan nada por el bien personal o por vanagloria. Eso es el versículo 3. También en el versículo 3, que consideren a los otros superiores que a sí mismos, que busquen el bien de los otros, que tengan el interés del otro primordialmente, que se humillen delante de Dios por la arrogancia y el egoísmo que estaba en la misma iglesia de Filipos, que busquen la humildad, la disposición y determinación por el beneficio y el bien de los otros. Entonces, como Jesús estuvo en esta forma de pensar, el apóstol les pide que tengan el mismo estilo de vivir, el mismo estímulo, renunciando a cada uno, renunciando a sí mismo,
para ser de bendición a los demás. Pero no es solo esto que el Señor nos pide acá, sino que nos da algo también, porque además nos da una mentalidad correcta, nos da una mentalidad de siervo. Cada cristiano, cuando es transformado, se le da una nueva vida, y con esta vida también se le da un nuevo corazón, una nueva mente, una nueva forma de colocar su disposición. Y esa disposición nos hace estar unidos en fe a Jesucristo, porque hemos sido alcanzados por Él. Y la obra redentora de Jesucristo también nos transforma para que podamos comprender estas maravillas espirituales. Es un regalo por ser hijo de Dios, tener esta nueva mente, esta nueva disposición. Es el Espíritu Santo que trabaja en nuestros corazones, quien reconfigura nuestro ser para transformar nuestras disposiciones del corazón. Entonces, lo que nos está mencionando el apóstol de todas estas actitudes no es algo legalista, sino algo de nuestro ser, cómo nosotros nos comportamos. Y en este proceso de humillación es el Señor que nos modifica nuestros afectos, nuestros pensamientos. Cuando en este proceso de santificación es que Dios va transformando nuestra vida. Por eso que no es que se piden todas estas cosas solamente, sino que también hemos recibido la ayuda del Espíritu Santo y hemos sido transformados para conocerles a Él. Y es por eso que se nos piden todas estas actitudes, estas que demuestran la forma de pensar. Y acá, desde el versículo 6, hace esta forma de pensar, que es la que tuvo Cristo Jesús. Cuando dice, en la Biblia textual dice, en el versículo 6, el cual, existiendo en forma de Dios, no quiso por usurpación ser igual a Dios. Este versículo muestra la preexistencia de Jesucristo, que Él existía antes de los seres humanos, que ya existía juntamente con el Padre. La condición y la naturaleza son parte de la esencia de Dios. Esto no nos estaba diciendo que era un ser humano. Nos estaba diciendo que Jesús, el Hijo de Dios, es el mismo Dios poderoso, es el Dios soberano, es el Dios inmutable, es el Dios omnisciente. Algunas corrientes religiosas creen que con este versículo dicen que Jesús no es Dios, pero cuando uno se va al texto y profundiza en los originales, podemos entender que cuando Él menciona que es la forma de Dios, quiere decir que es la misma esencia de Dios, por lo tanto es Dios mismo. Jesucristo es Dios. Y esto Él mismo lo dijo en Juan 10:30, el Padre y yo somos uno. También en Romanos 9:5 el apóstol Pablo dice, a ellos pertenecen los patriarcas y de ellos procede, según la carne, Cristo, el cual está por encima de todos, Dios bendito para siempre. Dios bendito para siempre. Si alguno de ustedes tiene la versión 1960, por ejemplo, hay una palabra que se dice estima en el versículo 5. Y esa palabra también es traducida como gobernador, como a quien dirige. Por lo tanto, nos está diciendo que Cristo también es el Dios gobernador, que se enseñorea sobre la humanidad. Y podemos ver algunas actitudes. Vamos a trabajar de esta forma, que vamos a ver cómo es Dios, su humanidad, se podría decir, todo lo que pasó y todas las actitudes que Él tuvo que confirmaron su forma de pensar.
Entonces, si vamos a ver los verbos, por ejemplo, en el versículo 6, él dice, no se encastilló, en algunas versiones. No se encastilló. O otras versiones, existiendo en forma de... no quiso por usurpación ser igual a Dios. U otra versión dice, el cual siendo de condición divina no se encastilló. Por lo tanto, estas actitudes demostraron que Jesucristo tenía una forma de pensar, que se condecía con su vida. Entonces, cuando nosotros vemos todas las acciones, les invito a ver todos los verbos que tenemos acá, de lo que Cristo hizo, podemos ver en el versículo 6 que Jesucristo no se encastilló, en el versículo 7 que se despojó a sí mismo, también en el versículo 7 que tomó condición de esclavo, se hizo semejante a los hombres, se presentó en el porte como hombre. Versículo 8, se humilló a sí mismo, y en el versículo también 8, se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como les decía, estos pasajes están muy ordenados. Entonces, si nosotros vemos, es que primeramente Jesucristo estaba, Señor, Dios, estaba en el cielo y primeramente no se encastilló. ¿Qué se refiere a que no se encastilló? Es que siendo el Rey Todopoderoso, quien es justo, estableció con misericordia, no usó su poder en contra de la humanidad, que estaba en contra de él. Por eso les decía que él fue misericordioso, que no usó todo su poder. Y no usó todo su poder por el bien de la humanidad, pero por sobre todo por el bien de su pueblo. Jesucristo no usó todo su poder para la unidad de la iglesia. Y esto nos lleva también al siguiente punto, que es la encarnación de Cristo, el punto 3, que está en el versículo 7. Y acá vemos algunas acciones que muestran la humanidad de Jesucristo. Cuando dice que se despojó a sí mismo, tomó condición de esclavo y se hizo semejante a los hombres. Cuando él habla que tomó forma de, podemos ver el paralelo. Antes había tomado forma de Dios, o sea, es Dios, y ahora tomó forma de hombre, o sea, se hizo hombre. Jesucristo tiene ambas naturalezas. Él dice que también se despojó de sí mismo. O sea, no solo no usó su poder en contra de la humanidad, sino que también se rebajó. Se hizo vano a sí mismo, considerando a los demás más importantes. Y sigue, se desentronizó, bajó de su trono para ser uno más del pueblo. El Dios gobernador, el Dios regente se hizo hombre. Dios el Hijo une tanto la naturaleza humana, débil, dependiente, cambiable, mortal, limitada, con la naturaleza divina. Como el Dios, en vez de ser débil, es poderoso. En vez de ser dependiente, es soberano. En vez de ser cambiable, es inmutable. En vez de ser mortal, es inmortal. En vez de ser limitada, es omnisciente. En Jesucristo vemos la maravilla, que es verdaderamente Dios y verdaderamente hombre. Ambas naturalezas en un ser. Por eso que Jesucristo es el nuevo Adán. Y es una nueva creación. Y todos estos pasajes no solamente nos muestran una doctrina preciosa sobre Jesucristo, sino que nos hablan sobre la renuncia completa y total del Mesías. ¿Quién decide hacerse nada, de despojarse, de dejarse vacío por completo? Por amor a la iglesia, por amor a nosotros. Al contrario que los seres humanos hacemos hoy en día,
de enorgullecernos, de autoexaltarnos, de entronizarnos. Nosotros los hombres tenemos la tendencia a colocarnos en el lugar que no merecemos, pero Jesús se salió del lugar que pertenece para acercarse al hombre. Esto nos ayuda a ver y comprender cómo nuestras actitudes se comparan con la del Señor. Jesucristo, en vez de buscar su bien propio y exaltarse, buscó el bien mayor de todos. No escatimó en dejar sus beneficios por ayuda a los demás, para seguir la voluntad del Padre. Cristo tomó la condición de siervo, fue más allá, se hizo un esclavo, se hizo un siervo, un dulo, un servidor del Señor, se sometió bajo subordinación, bajo la subordinación de su Padre. Y después fue un paso más, se hizo semejante, parecido, se hizo un hombre. Como les decía, una nueva criatura. Recordemos con estas palabras, semejante, tiene mucho que ver con la semejanza que había en la creación. Cuando Dios hizo al hombre, lo hizo conforme a su semejanza. Y ahora es el Dios Todopoderoso que se hace como una criatura de sí mismo. Se humilla. Qué maravilloso es lo que Dios hace en este caso, de poder presentarse como un semejante al hombre, para así presentarse también como hombre. Entonces se hizo un hombre más, un hombre común para vivir entre los hombres, un hombre común para los hombres. Jesucristo, verdaderamente hombre, para mostrar la cercanía a nosotros. Qué maravilloso. Resumiendo, Jesucristo vació su gloria, dejó su gloria por sus hijos, asumió forma, naturaleza de siervo, de esclavo, en obediencia ante el Señor. En obediencia al Padre, asume una forma humana, se encarna verdaderamente sin pecado, sin mancha, y se limita para sufrir como un ser humano. Se limitó a sí mismo. Y esto nos lleva al cuarto punto, que es la muerte de Cristo en el versículo 8. Y esto lo vemos reflejado con las dos actitudes que tuvo Cristo, que se humilló a sí mismo y se hizo obediente, hasta la muerte y muerte de cruz. Él dio otro paso más. No se humilló, aparte que se hizo cualquier hombre, pero se humilló hasta tal punto de hacerse como al más vil de los hombres. El Dios Todopoderoso, el Señor, el Emperador, el Gobernador, se dejó ser maltratado. No fue cualquier hombre, porque Él fue perfecto, Él fue justo. Y no solamente fue justo, sino que luchó por la justicia, luchó por la verdad, para darlo todo y pagar por la injusticia de los injustos. Es una expresión chocante, pero Jesucristo se humilló, se hizo maldito a sí mismo, para los hombres. Entonces se tornó sumiso al Señor, al Padre, se hizo obediente, perfecto, sin pecado, hasta el último de sus días. Hasta el último de sus días, Él obedeció la voluntad de su Padre. Y como les decía en este versículo, aceptó sufrir la muerte de cruz. Esta era la muerte más cruel, más dolorosa, la más repugnante de la época, la peor que podía sufrir una persona. Entonces vemos cómo los pasos no se hizo como cualquier hombre, sino que se hizo como el hombre injusto, pasó la mayor injusticia. Séneca, un joven filósofo, dice ante el tema de la cruz,
que le llama la madera infortunada. Y decía que cualquier condenado a muerte de cruz prefería morir antes que lo mataran en la cruz. A tal grado era esa muerte de cruz, porque los azotaban, les hacían sufrir. Entonces el apóstol muestra acá lo que hizo Jesucristo. Y es un llamado a tener el mismo sentir, a entregarse por completo a los suyos. Es un llamado a la iglesia a ver a Jesucristo, a ver todas estas actitudes de Jesucristo, todas estas acciones, para que cuando nosotros tengamos que tomar alguna decisión, poder seguir el modelo de Jesucristo. Es el Dios emperador que estaba sentado en su trono. Primero vemos que Dios se hace misericordioso. Primero, no usa todo su poder en contra de la humanidad. No se encastilló. Después, no solamente no usó todo su poder, sino que bajó de su trono para despojarse de la corona y del poder que tiene como Dios, siguiendo siendo Dios. También toma la condición de un siervo para seguir la obediencia al Padre. Se hace la condición de esclavo. Se hace un ser humano como cualquier otro, para estar igualado a nosotros los hombres. Y se presenta no solamente a sí mismo como Dios hombre, sino también se presenta como un ser humano más. Es el Dios hombre y se presenta como un ser humano más. Y luego el Dios de los cielos se humilla a tal punto como ser humano que se hace maldito. El ser humano más justo se hace injusto y recibe el trato que ningún ser humano más pudo recibir. El Dios perfecto, el Dios encarnado, sufre la peor muerte, la crucifixión. El Dios creador muere en manos de sus criaturas, de la forma más cruel. Por lo tanto, Jesucristo nada se guardó, sino que lo dio todo por amor a nosotros, por amor a su pueblo. Y es por eso que nos da esta nueva forma de sentir. En Jesucristo podemos encontrar lo mejor, el mejor modelo. Pero no solamente eso, sino que es quien nos acompaña, quien nos guía, quien nos guarda. Y todas estas acciones, todas estas actitudes de Jesucristo trajeron consecuencias para la iglesia. Porque cuando el Padre derrama su ira sobre Él, ya nosotros no somos objeto de la ira de Dios, sino que somos objeto del amor supremo, del amor más grande. Es el mejor ejemplo de amor desinteresado. La inmundicia de nuestro pecado cae sobre Jesucristo. No solamente pasa eso, sino que Él nos hace suyos, nos hace parte de su familia, nos hace sus hermanos. Por lo tanto, concluyendo hoy día, podemos ver que estos versículos son un llamado a conocer la obra de Cristo, a conocerle cada vez a través más de su palabra, que conocerle sea un anhelo de nuestra vida, que esa sea nuestra actitud, de buscar cada día más de Él, que nuestros pensamientos, que nuestro mayor anhelo en el día sea buscarle, que esta no sea nuestra prioridad. Y no solamente que este conocimiento se quede ahí, sino que esto nos lleve a una vida práctica para la iglesia. Por eso que el apóstol Pablo dice que nosotros sigamos el mismo pensar que Jesucristo, tengamos la misma disposición que Él, que tengamos el mismo corazón. Jesucristo es el mejor modelo de seguir, es el mejor modelo para nuestra vida. Jesucristo también nos da, como les decía, una nueva disposición, un nuevo corazón, una nueva mente. Por lo tanto, no podemos desanimarnos,
Podemos, porque somos una nueva criatura. Podemos seguir el modelo de Cristo. Lo podemos hacer porque Él nos ha dado esa capacidad. Solamente en Él podemos hacerlo. Pero también implica que fuera de Cristo nada podemos hacer. Nada se puede hacer. Y eso también nos llama a pasar nuestra vida por el espejo de Jesucristo, a compararnos con Él, para ver cada actitud, cada pensamiento, cada situación y circunstancia, de llevarla a Él. Si nos equivocamos, si caemos, si no lo guardamos, el Señor nos está dando hoy día otra oportunidad para ser corregidos, para ser santificados en Jesucristo. Porque el Señor tiene misericordia con nosotros. Y es importante mencionar que esa misericordia que el Señor tiene con nosotros fue dada con precio de sangre, con precio de cruz. No es cualquier misericordia que podemos recibir. Por eso es tan importante que nosotros le podamos seguir. Cristo renunció por amor a todo. Por lo tanto, nosotros hoy día podemos alabar al Señor por la vida, por su obra, por lo que Él hizo y porque Él está reinando también. Y eso es lo que vamos a ver la próxima semana. Y nos podemos presentar en humillación. Que el Señor guíe nuestras vidas. Oremos. Señor Santo, Dios Todopoderoso, Creador de los cielos y la tierra. Gracias hoy día por conocer más de Cristo, por conocer su obra magnífica, porque su estado de humillación refleja su forma de pensar, refleja su actitud, su amor, Señor, por nosotros. Gracias por Jesucristo, Señor. Perdónenos, Padre amado, cuántas veces, Señor, no hemos seguido ese modelo. Cuántas veces en el día, Señor, buscamos más a nosotros que a Él. Cuántas veces nos enorgullecemos, Señor. Buscamos nuestro propio bienestar que el bienestar de la iglesia. Padre, gracias porque usted nos ha dado nueva vida, una nueva disposición, un nuevo corazón. Y hoy día le podemos alabar por eso. Y también reconocemos que nos falta tanto, pero que hoy día, Señor, estamos delante suyo y con usted, Señor, podemos ir adelante, porque es usted el que nos está llevando, Señor. Nos está llevando a sus manos preciosas. Muchas gracias nuevamente por la vida de Jesucristo. Ayúdanos a tener cada día más la forma de pensar que Cristo Jesús tuvo. Y es en el nombre de Él que oramos. Amén. Amén.